En un restaurante de lujo de Manhattan, una camarera de 19 años, Jamie, fue víctima de una grave discriminación. Victoria Morgan, una mujer rica e influyente, exigía su despido por el más mínimo error. Pero cuando un hombre misterioso se levantó de un rincón oscuro del restaurante y declaró, «El dinero no te da derecho a humillar a los demás», aquella noche lo cambió todo. Aquellas palabras se convirtieron en la chispa que inició una lucha por la justicia, y nadie en esta ciudad volverá a ser el mismo. Estaba en mi puesto del restaurante Chelon, un lugar donde los trajes caros y los relojes de oro se vuelven invisibles en comparación con el precio de la mesa. Aquí, entre las arañas de cristal y las paredes de mármol, me sentía como una sombra. Tengo 19 años, soy camarera y mi vida gira en torno al trabajo, las deudas y las interminables noches de pie. Mi objetivo es sencillo, ganar dinero para mi educación, por muy duro que sea, por mucho que tenga que pasar. Aquella noche, el restaurante estaba en su ajetreo habitual. Se presentaban los platos, había conversaciones alegres y sonaba música de fondo. Llevé otro pedido a la mesa de Victoria Morgan, la rica engreída que todos conocían en la ciudad. Era todo un símbolo de poder y estatus, vestidos de diseño, pendientes brillantes, el sueño de toda fiesta de lujo en Nueva York. Sin embargo, para nosotros, los camareros, no era más que otra de esas clientas que se consideraban superiores a todos los demás. Dejé el plato, pollo en salsa, una guarnición de verduras, bellamente decorado. Victoria ni siquiera miró el plato. Se limitó a tirarlo por el extremo de la mesa y cayó al suelo con un sonido sordo. El ruido de la habitación disminuyó. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Todos nos miraban. «Me tomas el pelo», su voz cortó el silencio como la hoja de un cuchillo. «¡Qué frío! Ni siquiera sabes trabajar». Dejó caer el tenedor sobre la mesa como si yo fuera su lavavajillas personal. Alargué las manos hacia el plato, intentando recogerlo, pero Victoria ya había hablado, «No quiero verte más por aquí. Estás despedida». Sus palabras atravesaron el aire como la hoja de una espada. En ese momento, sentí que me fallaban las piernas. Vivía para este trabajo. Que me despidieran significaría el desastre. No podía permitirme perderlo todo tan fácilmente. Así que hice acopio de toda mi voluntad e intenté responder, «Lo siento, señora. Lo arreglaré todo». Pero Victoria no me hizo caso. «No quiero volver a verte». «Es imposible», gritó, conteniendo a duras penas su ira. En ese momento, todo quedó en silencio. Me quedé allí de pie, sosteniendo el plato, sintiendo las miradas de las mujeres y los hombres presentes sobre mí tan pesadas como una piedra. No podía moverme de mi asiento. ¿Era esto justicia o una humillación más? Sentí que el suelo bajo mis pies empezaba a resbalar. Estaba a punto de caer, pero no podía permitírmelo. De repente, inesperadamente, oí una voz fuerte procedente del otro lado del restaurante. Un hombre vestido con un sencillo traje gris, en el que no había reparado antes, se levantó y avanzó unos pasos. Su mirada era tranquila, incluso fría, pero su voz era firme y directa. «El dinero no te da derecho a humillar a los demás», dijo. Sus palabras cortaron el silencio como una cuchilla. Le miré, perplejo. No era uno de los clientes que solían estar de acuerdo con todo lo que ocurría en la sala. Su postura era realmente inusual. Victoria volvió la cabeza hacia él, enfadada. «¿Quién eres tú para decirme eso?». Su voz volvió a ser aguda y lo fulminó con la mirada. «Alguien que ve lo que ocurre», respondió él sin inmutarse. Luego se volvió hacia todos los presentes, y sus palabras llenaron el espacio lenta pero inexorablemente: «El dinero no te hace más grande que los demás. Tu estatus no te da derecho a humillar a quienes trabajan para tus caprichos». Aquellas sencillas palabras hicieron callar a todos los presentes.
Miré a mi marido y sentí que se me aceleraba el pulso. Me estaba defendiendo. Se estaba enfrentando a la injusticia que yo sufría cada día en este trabajo. Victoria intentó fingir que no le importaba, pero en su rostro se reflejaba la ira. Levantó la mano como para decirle que se fuera y se volvió hacia sus amigas. He ganado, eso no cambiará nada. Mi poder está aquí, y lo sabéis, dijo enfadada, pero sus palabras ya no sonaban tan convincentes. Cogí rápidamente el plato y me dirigí a la cocina. Pero mientras volvía, sus palabras y las de aquel hombre seguían dándome vueltas en la cabeza. No solo me protegieron, sino que me hicieron darme cuenta de que no estaba sola. Tenía derecho a luchar, aunque no fuera fácil. Y esas palabras se convirtieron en mi primera victoria en una gran batalla que sabía que no había hecho más que empezar. Mi noche no terminó tras aquel incidente en el restaurante. Al contrario, solo fue el comienzo de una nueva realidad que más parecía una pesadilla que una realidad. Al día siguiente, cuando me desperté, era como un día normal, el teléfono, un mensaje de mi madre, unas cuantas llamadas perdidas de amigos que me preguntaban cómo me encontraba tras el incidente. Pero hubo un momento que se me quedó grabado, y no pude olvidarlo, las palabras del hombre que se convirtió en mi defensor. Se quedó allí y dijo la verdad, mientras yo estaba a punto de caer en el abismo. Decidí averiguar quién era ese hombre y qué había detrás de él. Por la noche, volví al trabajo, y el ambiente en el restaurante era como el de un tribunal, todos esperaban a ver quién sería el próximo objetivo del ataque. Y, por supuesto, yo era el primero de la fila. Me llamó Chad, mi jefe. Volví a sentirme atrapada cuando me miró, apenas capaz de contener su irritación. Vuelves a estar en una mala situación, Jamie, dijo en tono frío, y supe que aquellas palabras prometían algo peor. Ya no es solo un restaurante, es todo un negocio. Te han advertido. Si ocurre algo más, te despedirán. Sentí que se me apretaba el estómago. Era solo cuestión de tiempo que estuviera en la calle, incluso sin este trabajo. Pero ese no era el único problema. Cuando fui al bar, me llevé una sorpresa. Junto a la mesa donde estaban sentados los hombres de negocios, vi al mismo hombre. Esta vez, estaba sentado a la mesa con una mujer, y me miraba mientras yo trabajaba. Mi corazón latió más deprisa. No había duda de que quería hablar conmigo. Después de que mi siguiente zapato casi se partiera en el suelo de miedo, me acerqué a él. Se volvió hacia mí y, sin esperar a que hablara, dijo: tenemos que hablar. Esto es más importante que lo que pasó en el restaurante. Le miré y asentí, porque en ese momento me di cuenta de que no solo estaba en juego mi puesto de trabajo. Todo esto podía conducir a algo más grande. Se levantó, cogió su bolso y, con un gesto de invitación, me condujo a la entrada del restaurante. Este era el momento en que mi noche ordinaria y aburrida estaba a punto de cambiarlo todo. Me condujo a la salida del restaurante, donde la noche ya cubría la ciudad de oscuridad. Podía sentir su mirada clavada en mí, e incluso a través de la oscuridad, pude ver que no era un transeúnte cualquiera. El hombre era tranquilo y razonable, pero algo en su mirada me recordó que había mucho más detrás de esta situación que un simple insulto. Quiero que sepas que lo que ocurrió en el restaurante es solo una pequeña parte de lo que realmente está pasando, dijo, deteniéndose ante la señal. Me detuve con él. Hablaba en voz baja, pero sus palabras eran claras y directas. Le miré, sin saber si debía confiar en él. Suspiró y se pasó la mano por la frente. Me llamo James. No soy solo un cliente de este restaurante. Soy su dueño. Mi cuello se puso rígido por la sorpresa. ¿Qué? ¿Eres el dueño de un restaurante? Debí de parecer un niño estúpido, porque no podía creer lo que estaba oyendo. Sí, y no solo un restaurante. Llevo varios años observando lo que ocurre en esta ciudad.
He visto cómo gente rica como Victoria y su marido utilizan su dinero e influencia para destruir pequeños negocios y discriminar a la gente. Y te he visto luchar por tu trabajo, por tu dignidad. No sabes cuánta gente como tú trabaja en esta ciudad y se enfrenta a los mismos problemas. Me quedé congelada en el sitio, escuchándole, pero aún no podía creérmelo. ¿Quieres decir que Victoria y su marido están metidos en algo más gordo? Sí, respondió, con los ojos fríos como el hielo. Su negocio no es tan limpio. No es solo un restaurante y unos cuantos clubes privados, es toda una red, influencias, sobornos, manipulación de los políticos locales. Incluso manipulan a las fuerzas del orden para mantener al margen a gente como tú. No podía creer lo que oía. ¿Por qué me cuentas esto? Solo soy una camarera. Porque formas parte de este proceso. Te ven como una amenaza, y esto es solo el principio. No solo arriesgas tu trabajo, sino también tu libertad. Me costó asimilarlo todo, pero algo en su voz sonaba a verdad. Tal vez fuera solo intuición, pero sentí que decía la verdad. Era algo más que el deseo de luchar por mi trabajo, era una lucha por la verdad. ¿Qué sugieres? Le miré con una nueva mirada. ¿Qué puedo hacer? Tengo documentos que lo prueban todo. Correos electrónicos, registros, documentos falsificados. Pero no puedo hacerlo sola. Necesitas una voz, eres una persona a la que nunca podrán destruir, porque formas parte de este sistema que intentan romper. ¿Y qué se supone que debo hacer?, pregunté, haciendo una pausa para asimilar la situación. Me invadió una sensación de miedo y, al mismo tiempo, de responsabilidad. Tienes que convertirte en la voz de los que no pueden hablar alto. Tienes que ayudar a revelar lo que intentan ocultar. Podemos publicarlo en la prensa, un gran artículo, y no podrán negarlo. Pero te lo advierto, lucharán contra nosotros hasta el amargo final. Respiré hondo. Toda la situación era tan aterradora que ni siquiera sabía si estaba preparada para ella. Pero cuando recordé las palabras de Victoria y cómo escupía sobre mí, sobre mi vida, sobre mis sueños, me di cuenta de que no podía mantenerme al margen. De acuerdo, dije, apretando los puños. Estoy preparada. Los días siguientes fueron un borrón. No podía dejar de pensar en todo lo que había dicho James. Era algo más que una lucha por mi lugar en el restaurante, era un desafío al sistema que me mantenía a mí y a la gente como yo a merced de los ricos y poderosos. Tras aquella noche, James desapareció, dejándome ante una difícil elección, si lucharía o me vería obligada a volver a ser una mera sombra de esta ciudad. Mi trabajo en el restaurante era todo un reto. Ted, el gerente, me mantenía bajo estricto control, y Victoria y compañía no dejaban de venir, recordándome cada vez donde me encontraba en la jerarquía. Pero cuanto más les miraba, más crecía mi determinación. No podía quedarme de brazos cruzados mientras parecían tener poder incluso sobre mi vida. Mientras tanto, James se puso en contacto. Dijo que estaba dispuesto a seguir adelante, teníamos que preparar material para los periodistas. Pero no era tan sencillo. Tengo algo importante para ti, dijo cuando nos encontramos en uno de esos cafés nocturnos donde todo estaba en silencio, como en las sombras. Sacó unos papeles de su bolso y me entregó un paquete. Son los documentos que he recibido tras una larga investigación. Todos estos papeles confirman que Victoria Morgan y su marido, Jeremy, controlan no solo el negocio de los restaurantes, sino toda una red de negocios en la ciudad. Su negocio se basa en la corrupción y los sobornos. Quitan terrenos a los pequeños empresarios, retrasan los permisos para los negocios de los pobres e incluso manipulan a las fuerzas del orden. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Era algo más que un negocio. Habían creado una auténtica mafia. Y ahora tenía que desenmascararlo todo. ¿Estás preparada?, preguntó James, con los ojos serios.
Porque si decidimos llegar hasta el final, no será fácil. Intentarán convertirte en una víctima, acusarte de todo, incluso de robar en una tienda si es necesario. Respiré hondo, sintiendo una corriente fría de miedo que me recorría las venas. Pero era la única opción. No podía rendirme. Estoy preparada, respondí, aunque mi corazón se aceleraba por la duda. Sabía que nos esperaban graves consecuencias, pero no podía echarme atrás. Trabajamos toda la noche preparando material para los periodistas. James se puso en contacto con varias personas influyentes de los medios de comunicación y lo preparamos todo para sacar a la luz cuanto antes los planes criminales. Cada momento era importante porque Victoria y su marido probablemente ya sabían de nuestra investigación. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una mañana, cuando me dirigía al trabajo, recibí un mensaje en mi teléfono. Lo abrí y lo leí: Jamie, estás atrapado. Ellos lo saben. Vendrán a por ti hoy. Me detuve en mitad de la calle, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo podían saberlo? Tuve cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. Son ellos. Están vigilando, dije cuando James volvió a llamar. No te preocupes. Estamos preparados. Ahora tienes que dar el último paso. Me he puesto en contacto con la periodista y está dispuesta a publicar la historia esta noche. Todo depende de que se lo hagas llegar antes de que descubran que trabajamos para ellos. Sentí que me hervía la sangre. Era un juego al límite. Ya habían planeado desenmascararme, se habían inventado una falsa acusación de robo y habían plantado documentos en mi casa. Sabía que harían cualquier cosa. Pero no tenía elección. Tenía que actuar. Aquel día trabajé como una máquina, tomando pedidos, repartiendo comida, pero mis pensamientos solo estaban donde preparábamos nuestro siguiente movimiento. Victoria y su marido estaban sentados en su lugar habitual, riendo y discutiendo algo con los clientes, completamente inconscientes de que su imperio se estaba desmoronando. Cuando el restaurante cerró, salí por la puerta trasera, donde James ya me estaba esperando. Me miró atentamente y, al notar mi expresión, supo que estaba preparada. Este es nuestro momento, dijo, y nos dirigimos al periodista. La noche era nuestra. Todo estaba decidido en aquel momento. La ciudad estaba a oscuras cuando James y yo llegamos a la pequeña pero acogedora cafetería donde nos esperaba la periodista. Era rápida e inteligente, tenía los contactos que necesitábamos y tuvimos suerte de que fuera ella quien aceptara ayudarnos. Se llamaba Lara. Su aspecto era anodino, con unos vaqueros oscuros y una camiseta gris, pero sus ojos brillaban de determinación. Estamos listos, dijo Lara cuando nos sentamos a la mesa. Cogió los paquetes de documentos que yo había traído y empezó a hojear cada página. Los correos electrónicos y las grabaciones que habíamos recibido de James ya se habían convertido en pruebas para el comunicado de prensa. Sabía lo que tenía que hacer, y lo haría sin que nadie se lo pidiera. Victoria y su marido ya saben que estás excavando y se están preparando para ello. Tenemos que actuar ya, dijo Lara, con voz tranquila, pero pude sentir la gravedad de la situación. Ni siquiera noté cómo mi mano, que sostenía la taza, empezaba a temblar ligeramente. ¿Miedo? ¿Era determinación? No había tiempo para eso. Solo podía pensar, ahora no puedo parar. James estaba sentado a mi lado, observándome atentamente, con la mano en la silla, su expresión tranquila, pero podía ver sus pensamientos reflejados en sus ojos. Quizá ya se había dado cuenta de que, para él, no se trataba solo de ayudar a una persona en apuros. Era una lucha que llevaba mucho tiempo esperando. ¿No tienes miedo? Lara se volvió de repente hacia mí. Sus ojos, como un detector, registraban cada movimiento. No, respondí con firmeza, aunque en mi interior el miedo seguía dejándome sin aliento.
Estoy dispuesta a luchar. Me quitaron mi trabajo, mi dignidad. Esto es algo más que un negocio. No puedo echarme atrás. Lara asintió como si confirmara que eso era exactamente lo que necesitaba oír. Abrió el portátil y empezó a escribir el artículo, integrando todos los documentos que habíamos recibido. Cada carta, cada prueba, era una pieza del rompecabezas que completaría el cuadro, sin dejar lugar a dudas. Ahora tenemos que hacerlo público. Lo haré por la mañana. Toda la información estará en la edición online, dijo Lara, ahora con voz segura. Va a ser un bombazo, pero si no lo hacemos ahora, su red seguirá destruyendo ciudades, acabando con toda oportunidad para la gente corriente. Te necesitábamos, Jamie. Y lo hiciste. Esta sensación de que no solo formaba parte de la historia, sino que la estaba creando. Sentí que algo fuerte me ardía en el pecho. Había conseguido formar parte de algo importante. Y esta vez no estaba sola. Sin embargo, justo cuando estábamos terminando los últimos ajustes del artículo, vimos que varios todoterrenos negros se acercaban a la cafetería. Se me paró el corazón por un momento. Era el momento en que te das cuenta de que la línea que separa la victoria de la derrota puede estar a solo unos pasos. Vienen a por nosotros, susurró James, su rostro ya no era tan tranquilo como antes. Es demasiado tarde. El artículo ya ha salido, replicó Lara, pero su confianza era obviamente artificial. Todos sabíamos que no podíamos detenernos. Era el momento de la verdad y no teníamos derecho a echarnos atrás. Estaban entrando en la cafetería, aquellas figuras oscuras con sus elegantes trajes. Efectivamente, eran los guardaespaldas de Victoria y su marido. Mis dedos agarraron el teléfono, listos para pulsar enviar por si intentaban preparar algo. Mientras tanto, Lara se levantó, cerró el portátil y lo metió en el bolso. Se acercó lentamente a nosotros, con movimientos tranquilos, pero me di cuenta de que observaba atentamente a cada uno de los recién llegados. No tenemos tiempo para hablar, dijo Lara, volviéndose hacia nosotros. Acaban de llegar a la puerta. Vamos a enviar el artículo ahora mismo, añadió James, y pude sentir cómo se agitaba su determinación. Pero no fue hasta que vi que empezaban a acercarse a nosotros cuando me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados por más tiempo. Actuamos sin vacilar, el artículo estaba a punto de publicarse y ahora nada podía impedirlo. Aquí, en esta cafetería, me di cuenta de que la verdadera lucha no había hecho más que empezar. Y esta explosión no era más que el primer paso de un gran juego.